El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la Iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hace mucho frío esta mañana, pero vamos a dejar la palabra de Dios calentar nuestras almas, nuestros corazones esta mañana. Y como dijo César, estamos en el libro de Juan, en el capítulo 6. Continuamos nuestra serie en el libro de Juan. Entonces, Juan, el capítulo 6, empezando en el versículo 1. Esta es la palabra de Dios, entonces vamos a ponernos de pie con respeto. Hermanos, la palabra de Dios. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recogen los pedazos que sobraron para que no desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que los sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña El Sol. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, pero confesamos que somos ciegos. Nuestros corazones son duros. Entonces, a la misma vez, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, en esta iglesia, en nuestros corazones. Porque queremos ver tu palabra, queremos comer de tu palabra, queremos beber de tu palabra, pero necesitamos tu ayuda. Entonces, en este momento, Dios Padre, ilumina tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Hable por medio de mí, úsame para predicar las buenas nuevas esta mañana. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen un asiento, por favor. Esta mañana quisiera ser muy sincero con ustedes. Ha sido muy difícil para preparar este sermón. Y estoy seguro que será difícil para predicar este sermón a ustedes esta mañana también. Y no es porque este pasaje es difícil de entender,
Realmente es un pasaje sencillo. No es porque hay contradicciones en el texto, y no es porque no creo lo que nos enseña este pasaje. Creo que fue un real milagro que ocurrió en este mundo, en el real tiempo, en la historia cuando Jesús caminaba la tierra. Más bien ha sido difícil porque la condición de mi propio corazón esta semana. A ustedes quisiera decirles que las últimas unas semanas han sido muy difíciles para mí. Era una bendición tener un grupo de los Estados Unidos venir y ayudarnos, pero requiere mucho trabajo y preparación para organizar el viaje, porque hay que preparar la comida, el alojamiento, el proyecto y asegurar que todo es tan cómodo como posible en un país extraño. Y durante ese tiempo sentimos los ataques del enemigo en nuestra casa también. En el mismo día, la tubería en la casa empezó a gotear, se rompió el horno que estábamos usando para preparar la comida para el grupo. Y también recibí una llamada del dueño de una casa que construí hace más de 8 años. Él quería que yo arreglara un problema que tenía en la casa. Encima de todo eso, estábamos luchando la gripe en nuestras 2 familias, así como 2 miembros del grupo estaban enfermos. Nuestros hijos vomitaban toda la noche, no dormimos mucho y nosotros mismos tuvimos la gripe también. El día después, mi esposa tuvo que viajar y yo estaba solo con los niños y tuve que cumplir mis otras responsabilidades a la misma vez. Por si eso fuera poco, tuvimos que lidiar con las aerolíneas que habían estropeado los vuelos y habían robado nuestro equipaje. Y por fin, me sentía la presión y el estrés de pastoreando una iglesia en una cultura extraña y en un idioma extraño. Pero escúchame bien, es un gran gozo y privilegio de ser uno de sus pastores. Es una bendición, pero a la misma vez es muy difícil. No puedo expresarles el monto de estrés que está presente cuando tienes que trabajar y vivir en una segunda cultura y en un segundo idioma. Me duele que tengo que usar un manuscrito cuando predico. No lo necesito en inglés. Me duele que cuando yo hable con cada uno de ustedes cara a cara, no entienda cada palabra que me dices. Me duele no poder expresarme como quisiera. Me duele comunicar con ustedes como un niño que tiene 6 o 7 años. Y por eso el enemigo plantea preguntas y dudas en mi mente. ¿Por qué estás aquí? ¿Piensas que eres digno de este trabajo? ¿Quién te crees que eres? No hace falta decir que estas últimas semanas han sido difíciles para mí. Yo he estado en un lugar difícil y encima de todo eso, mi tiempo en la palabra de Dios y en oración ha faltado. Tengo que confesarles algo. Soy un pastor débil. Soy un hombre débil. Soy un padre y esposo débil también. Y en tiempos así no me gusta grabar el sermón. No quiero confesar mis debilidades. No quiero reconocer mis fracasos. Quiero que todos me vean como un superpastor. Quiero ser un ejemplo en esta iglesia. Pero la verdad es que soy un peregrino, como cada uno de ustedes. Me enfrento a tentaciones y desafíos como ustedes. Todos tenemos historias diferentes y desafíos diferentes. Pero como cristianos, somos peregrinos en este mundo. Soy tan pecaminoso y quebrantado como mis hermanos cristianos. Y les digo esto no para recibir tu compasión ni tu misericordia. No la necesito y no la quiero. No les digo esto para quejar sobre mi trabajo. Me encanta mi trabajo y ha sido una bendición de Dios. Les comparto estas cosas para varias razones.
Primero, quiero mostrarles la realidad de la vida cristiana. Como cristianos viviendo en un mundo quebrantado, vamos a seguir enfrentando muchas dificultades. Vamos a seguir luchando contra nuestro propio pecado y el pecado de los demás. Vamos a seguir enfrentando la adversidad y la corrupción que está alrededor de nosotros. Es cierto para los pastores también. Nuestras vidas no son perfectas. No somos más santos porque hemos recibido una llamada diferente en esta vida. Nosotros luchamos en esta vida también. Es cierto para mi familia y yo, y es cierto para Nathaniel y su familia también. Convertirse en un cristiano no significa que vamos a vivir sin problemas. Estoy muy cansado del mensaje falso que está extendiendo por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Es un mensaje falso que dice que si te conviertas en cristiano, no tendrás problemas en tu vida y que el Señor quiere que seas rico. Literalmente, me puso furioso cuando leí un mensaje de una iglesia en Arequipa que ha reunido miles de personas debajo de este mensaje peligroso. Este mensaje dice que Dios quiere darte mucha plata y que tu problema no es el pecado, tu problema es tu actitud. Déjame ser muy claro, hermanos. El propósito del Evangelio no es para hacerte rico. Si fuera el propósito, Jesucristo mismo no era un cristiano. Él era un pobre evangelista. Lo arrestaron, lo torturaron, lo clavaron en una cruz. Si fuera el propósito del Evangelio, los discípulos de Cristo no eran cristianos tampoco. Según la Biblia y la tradición de la Iglesia, todos ellos eran mártires para su fe. Fueron lanceados y torturados y crucificados y decapitados y apedreados. Jesús no les dice a sus discípulos que serán ricos y vivirán una vida sin problemas. Más bien Jesús les dice esto. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Eso es un poco diferente que el falso evangelio, ¿no? El falso evangelio de la prosperidad. Deberías esperar problemas y desafíos en esta vida. Segundo, les digo estas cosas por esta razón. Mientras yo estudiaba este texto, luchaba por saber cómo predicarlo. El problema es que no quiero ser vulnerable. Como les dije antes, quiero proteger mi orgullo. Pero cuando derribé los muros, cuando luché con el estrés que estaba sintiendo, pude ver la hermosura de esta historia. Y en ese momento, el punto de este texto se hizo real y aplicable a mi vida. El punto es este. En Jesucristo encontramos un Dios quien es compasivo y nos provee lo que necesitamos. Es un punto tan sencillo, pero a veces todos luchamos para creerlo y para encontrar descanso en esta realidad. Todos nos enfrentamos nuestros propios problemas. Quizás en este momento es difícil concentrarte en este sermón porque tu mente está corriendo con el estrés que tengas. No debería ignorar o ocultar estas cosas. Más bien, les invito a traer esas cosas ante el Señor mientras estudiamos este texto. Esta mañana, mi plan no es decirles algo que probablemente no has escuchado antes. No hay una secreta en este pasaje.
Pero a veces todos necesitamos el recuerdo y la certeza que el Señor Jesucristo nos ama, nos cuida y nos provee. Ahora empecemos en la historia. Vemos que Jesús ha cruzado el mar de Galilea. También vemos que mucha gente lo ha seguido. Y debemos notar la razón que la gente seguía a Jesús. El texto no dice que las palabras de Jesús tocaron a los corazones del pueblo. Lo seguían porque vieron los milagros que Jesús ha hecho. Yo pienso que esto revela la condición de nuestra naturaleza pecaminosa. Ellos escucharon el mensaje de Jesucristo, pero solo querían ver un milagro y no más. Ellos querían ver cómo Jesús podría ayudarlos. Y muchas veces nosotros somos culpables de esto también. Nos muestra cuán débil es nuestra fe. A veces no nos importa el mensaje. Queremos ver cómo algo podría ayudarnos. Es muy egoísta. Entonces toda la gente vino para ver lo que Jesús iba a hacer. Querían mirar milagros y nada más. Pero ¿qué hizo Jesús cuando Él llegó? Él fue para estar con sus discípulos. Y esto era muy común para Jesús. Él evangelizaba y predicaba a las muchedumbres, pero se enfocaba en sus discípulos. Era capacitación práctica para ellos. Y luego Jesús les pregunta a los discípulos, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y Juan, el escritor de este libro, nos dice que fue una prueba para los discípulos. El versículo 6 nos dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y luego, en el versículo 7, vemos cuán grande es este problema. Felipe dice que ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Entonces aquí tenemos el problema. Hay más de 5,000 personas en este lugar y no hay comida. Y luego Andrés hizo una observación. Dice que hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero inmediatamente dice lo que tú y yo ya estamos pensando. ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Hasta dónde irán 5 panes y 2 pescados con una multitud de 5,000 personas? Hay que recordar lo que está pasando. Estos discípulos acaban de ver a Jesús hacer muchos milagros. Jesús sanó al hombre a la piscina. Jesús sanó al hijo del funcionario. Y durante la boda, Jesús cambió agua al vino. Los discípulos eran testigos, sino no tienen ni idea cómo podrían alimentar a la multitud. Ninguno de ellos dice, Jesús está con nosotros. Él podría hacer un milagro. Ninguno de ellos dice, Jesús, miramos cuando tú sanaste a ese hombre en la piscina. ¿Podrías hacer un milagro para alimentar a todos? Si eres como yo, estás pensando, si yo fuera allí, yo miraría a Jesús para un milagro. Jesús ha hecho muchos milagros. ¿Por qué no puede hacer otro? Pero es fácil juzgar a los discípulos y decir, ¿por qué están tan ciegos? No recuerdan los milagros que ya ha hecho Jesús. Pero realmente, nosotros somos culpables de esto. Lo hacemos todo el tiempo. Es fácil olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Dejamos que nuestras preocupaciones y situaciones actuales nos ciegan. Cuando reflejo en mi propia vida, he visto muchas maneras en las que el Señor ha trabajado y me entregó de una situación que pensé fue imposible. Pero ¿qué pasó cuando me enfrento a otra dificultad? Me olvidó. Me olvido la fidelidad de Dios.
y estoy ciego por las circunstancias actuales. Cada jueves nos reunimos para oración. ¿Cuántas veces has reflejado en cómo Dios ha contestado esas oraciones? Dios ha sido fiel en contestar nuestras peticiones. ¿Cuántas veces has dado gracias a Dios por su provisión? Si eres como yo, no lo haces mucho. Es porque mi fe es débil. Es porque nuestra fe es débil. En otras palabras, si estuvieras allí con Jesús, tú hubieras hecho lo mismo. No pienses que tu respuesta hubiera sido diferente. Los discípulos estaban abrumados por la situación tal como estamos abrumados por nuestras. Es fácil olvidar la fidelidad de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Miren el versículo 10. Quiero que lo vean lo que está pasando. Jesús les manda a sus discípulos, hagan que sienten todos. Había mucho pasto en ese lugar. Y al estudiar este pasaje, yo seguía preguntándome, ¿por qué Juan incluyó este detalle? ¿Por qué necesitamos saber que Jesús quiso que ellos se sentaran y que había mucho pasto? Yo pienso que hay dos razones. Primero, al pensar en sentándose, pensamos en el descanso, ¿no? Jesús tuvo compasión para sus seguidores. Recuerden, fue Jesús quien hizo la pregunta inicial. Jesús sabía que sus seguidores han estado caminando por mucho tiempo. Lo estaban siguiendo y no sabían lo que esperaban. Probablemente estaban confundidos. Probablemente estaban pensando, ok, estamos aquí, ¿qué hora? Pero Jesús les mandó que siéntense. Es irónico, pero descansar es difícil hacer, ¿no? Descansar es trabajo duro. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña que deberíamos trabajar y trabajar y trabajar. Y muchas veces lo hacemos a expensas de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, aún nuestra relación con Dios. Trabajo duro es bíblico y es piadoso, pero también lo es el descanso. Y por eso Dios nos ha dado un día de descanso, porque necesitamos descanso. Confíame, estoy predicando a mí mismo también. Yo he desatendido descanso y tiempo con mi familia porque pensaba que para ganar más plata o hacerme un nombre para mí misma era más importante. Necesito que otros me respeten, pero Dios nos manda que descansemos. Pero nosotros desobedecemos en las manos de nuestro orgullo y idolatría. Y en el Antiguo Testamento, Dios dice que uno de los pecados más grandes en Israel era desatender el día de reposo. Estaban desatendiendo descanso, pero Jesús nos da descanso. Nos dice que nos sentemos y descansemos en su provisión. Segundo, al leer este versículo, un pasaje específico viene a la mente. Dice esto: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de mi pastor me reconforta. Estas son las palabras del Salmo 23. Y ahora Cristo está cumpliéndolas. Hizo que su gente sentaran en los pastos verdes y descansen, porque Jesucristo es el buen pastor. Después
de se sentó la gente, ¿qué pasó? En el versículo 11, vemos que Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y distribuyó a los que estaban sentados. ¿Puedes imaginar la gente sentada a la espalda de la multitud? Estoy seguro que mientras los discípulos estaban distribuyendo el pan, ellos estaban pensando, no es suficiente para mí. ¿Por qué empezaron allí? Pero miren lo que pasa. El versículo 12. Todos quedaron satisfechos. Aún más increíble, los discípulos tuvieron que recoger los pedazos que sobraron. Es increíble, ¿no? Milagrosamente tuvieron más comida después de la cena que antes. Recogieron 12 canastas de pan. Pero al leer la historia de este milagro, no deberíamos perder el mensaje. Jesús no hizo este milagro para diversión. Jesús hizo milagros para mandar un mensaje. Pero, ¿qué es el mensaje esta mañana? Es lo que dije antes. Jesucristo nos ama, nos cuida y nos provee lo que necesitamos. Noten que el Señor no les dio un montón de dinero y decirles, vayan y compren su comida. Jesús no les dio una bolsa llena de comida para los días siguientes. Más bien, les dio lo que necesitaban en este momento, en ese lugar. Les dio su pan diario. La promesa de Dios no es hacernos ricos o poderosos o sin dificultades. La promesa de Dios es darnos nuestro pan diario. En unas semanas vamos a estudiar el versículo cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo. Y esta historia es un ejemplo de esa realidad. El Señor nos provee lo que necesitamos. Jesús nos sostiene. Nos da descanso y refresca a nuestras almas. Jesús no es un genio quien nos da todos nuestros deseos. Dios es un Padre quien nos sostiene cada día. Como he dicho antes, yo lucho con esta promesa, con esta realidad. Mi fe es débil para saber que el Señor me va a cuidar y va a proveerme mi pan diario. Que Dios sabe mi necesidad y va a sostenerme en ese momento. Pero este es el mensaje de este milagro. Este es el primer punto que quiero que veamos. Pero hay un segundo punto en esta historia, lo que quiero que veamos. Quiero que nos enfoquemos en el muchacho en el versículo 9 y su ofrenda. Él tuvo 5 panes y 2 pescados. Para un grupo de más de 5,000 no fue suficiente. Estoy seguro que yo podía comer eso por mí mismo. Pero es una ofrenda pequeña, pero una ofrenda muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús con esa ofrenda. Jesús convirtió esa ofrenda en comida suficiente para alimentar a 5,000 personas y aún así tener sobras. Entonces, ¿qué es la enseñanza esta mañana? Nunca subestimes la potencia de una ofrenda, no importa el tamaño, en las manos de Dios. Él es capaz de hacer más que podríamos esperar o imaginar. Les digo esto para ti y para mí. Miren, el pecado hace una de 2 cosas. 1, el pecado nos hace crecer en orgullo pecaminoso. O 2, nos engaña para que no tengamos fe en Jesucristo. O pienso que tengo tan mucho que ofrecer que no necesito a Cristo, o pienso que Cristo no tiene un uso para mí. Pero son mentiras. Esta es la trampa con el pecado.
En cualquier caso, es la ceguera. Una vida enfocada en Cristo nos entrega de estas trampas. En Cristo reconocemos que Cristo nos llama a servir con nuestra plata, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Hay que servir al Señor con todo lo que tenemos. Como este muchacho, la cosa importante no es lo que tenemos para ofrecer. La cosa importante es lo que Dios hace con la ofrenda. Miren cómo Jesús multiplica la ofrenda de este muchacho. Dios hace lo mismo con nuestras ofrendas también. Al diezmar nuestro dinero, al ofrecer nuestro tiempo y talentos, el Señor usa estas cosas y las multiplica. A un nivel personal, reflejan este pasaje. Tus diezmos y ofrendas, no importa el monto, es crucial en la vida de esta iglesia. Tu asistencia en las reuniones de oración, no importa dónde estés espiritualmente, es crucial en la vida de esta iglesia. Tu servicio en esta iglesia, no importa tus talentos, es crucial. Tu participación en el culto, no importa tus dudas o luchas, es crucial en la vida de esta iglesia. El Señor usa todas estas cosas. Las aumenta y las multiplica para su gloria y para la bendición de esta iglesia. A un nivel más grande es lo mismo. Sí, somos una iglesia pequeña en el corazón de Arequipa, pero el Señor toma nuestro servicio y nuestras ofrendas para cumplir sus metas. Yo creo que podemos alcanzar a la gente de Arequipa, no porque somos una congregación grande y tenemos mucho que ofrecer. Yo creo que podemos alcanzar a Arequipa con el Evangelio de Jesucristo, porque Dios usará a la gente de esta iglesia para traerse la gloria aquí en Vallecito, en Arequipa, en el Perú, en todo el mundo. El pensamiento que esta congregación podría alcanzar a Arequipa es igual a este muchacho quien tiene 5 panes y 2 pescados para alimentar a 5,000 personas. Es absurdo, es loco, pero en Cristo es posible. El Señor lo usa para sus propósitos, pero nuestra responsabilidad es ser siervos fieles. Tenemos la promesa que el Señor cumplirá su voluntad. Esta es nuestra esperanza. Entonces, ¿qué es el resultado de esta ofrenda del muchacho? Se alimentaron más de 5,000 personas. Pero vemos que pasó algo más importante. Miren el versículo 14. Dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que debe venir al mundo. ¿Puedes ver lo que ha pasado? Es fácil pasar por alto, pero es gigante. Esta multitud inicialmente seguía a Jesús para ver un milagro, pero ahora están empezando a atender su mensaje. Están empezando a reconocer que Cristo es el profeta prometido en el Antiguo Testamento. En otras palabras, sus ojos están abriéndose. Jesús no es solamente una persona que hace milagros. Jesús es el profeta prometido, el Mesías prometido. Recuerden el propósito de este libro. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esta multitud está empezando a creer. La ofrenda humilde de este joven se usó para abrir los ojos de esta multitud. Nunca subestimes tu llamada y tu responsabilidad en el reino de Dios. Cada cristiano tiene una llamada y un deber en la iglesia. Si tu relación con el Señor y su iglesia no es más que asistir el domingo,
cantar unas canciones y escuchar un sermón. Estás desatendiendo tu llamada y tu deber para el Señor. Aun si solo tengas 5 panes y 2 pescados, llévalo al Señor. Él va a usarlo. Entonces quisiera cerrar con unos comentarios. Hemos visto 2 puntos esta mañana. Primero, el Señor nos provee nuestro pan diario y nos refresca. Segundo, hemos visto que Jesús nos usa para cumplir sus propósitos. No importa lo que tenemos para ofrecer. Lo que fallamos de entender es que estas 2 cosas realmente son una cosa. Están conectados en una manera que es difícil de ver y entender. Muchas veces el Señor nos da nuestro pan diario a través de los demás. Asimismo, el Señor nos usa para proveer el pan diario a los demás. Piensen en esta historia. Jesús podría haber creado comida de nada. Podría haber llamado a un ejército de ángeles para traer la comida. Podría haber llenado cada estómago sin la comida. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús usó la ofrenda de uno para bendecir a los demás. En otras palabras, Dios nos usa para bendecir a los demás. Y Dios usa a los demás para bendecir a nosotros. En las últimas 2 semanas, en la tormenta de estrés y frustraciones, he olvidado estas promesas, estas verdades. Debo confesarles que yo he predicado este sermón más para mí que para ustedes. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene sus propios problemas. Cada uno de ustedes a veces encuentra que puede ser difícil creer que Jesús te ame y te cuide. Cada uno de ustedes a veces encuentra que es difícil creer que Dios puede usarte para sus propósitos, para su iglesia y para su gloria. Pero mi oración es que este pasaje les recuerde que esas cosas son ciertas. Permite que la palabra de Dios hable a tu corazón y fortalezca tu fe para que tú creas que Jesús es el Cristo y por su nombre tengas vida eterna. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por tu palabra. Ha sido difícil predicar. Y probablemente ha sido difícil escuchar también porque no podemos entender la profundidad de tus palabras. Pero por el Espíritu Santo podemos entender lo que nos estás enseñando. Padre, confesamos que a veces es difícil creer tu palabra. Es difícil creer que tú ames. Que nos ames, que nos cuides, que nos proveas. Porque a veces esta vida puede ser muy difícil. Y a veces nos sentimos perdidos. Pero nuestra esperanza esta mañana es que tenemos tus promesas en nuestras vidas, que tú vas a proveernos nuestro pan diario en cualquier situación, con cualquier problema. Padre, podremos tener esperanza. Podemos tener fe en tu palabra, en tus promesas. Entonces ayúdanos cuando nuestra fe está débil, cuando no tenemos fe, cuando tenemos muchas dudas, muchas preguntas, cuando estamos confundidos. Padre, ayúdanos a creer, ayúdanos a entender lo que está pasando, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque cada día necesitamos esperanza.
necesitamos la fe. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir cada día en esa realidad. Y te pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado por Natán Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.